puntos más, como en este caso estructuras simples. Al menos hay que llegar a estructuras simples y dobles hasta el medio curso. Ya hasta ahí estaríamos de la mano para centrarnos más en estructuras repetitivas a partir del medio siglo. A ver, voy a compartir mi pantalla. Entonces, todo lo que es estructuras selectivas, simple y doble está en el capítulo 3 del libro que se les ha compartido. Aquí básicamente lo que se trata de hacer en este tipo de estructuras es que se tome una decisión, ¿no? Hay dos valores, básicamente, dos valores booleanos, que sería el verdadero o el falso. Es una condición en realidad, ¿no? Y determina en función al valor que pueda tomar de verdadero o falso la instrucción que va a seguir. Respecto al PSIN, por ejemplo, la estructura para hablar en cualquier lenguaje a nivel de diagrama, digamos, estaría de esta manera, ¿no? A ver, es el diagrama de flujo y esta sería una primera estructura condicional. ¿No? Donde esta condición es la que se debería evaluar. Por ejemplo, si A es mayor a B, de repente aquí ya nos va a servir nuestros parámetros de comparación. Si A es mayor a B, obviamente va a haber un proceso antes, pero acá va a haber básicamente dos caminos. Ante esta comparación que se va a hacer, puede ser A es mayor a B, A es menor a B. ¿Qué más? Puede ser igual. En este caso es una comparación. Si A es igual a B o A es mayor o igual a B, menor o igual a B o A es diferente de B, ¿no? Entonces, el diferente en algunos lenguajes es así, ¿ya? Ahí. El signo de admiración más el igual. O A es diferente de B. O puede ser algunas situaciones, de repente, como el resto, el dividir, ¿no? Si el resto, el dividir entre dos números es igual a cero, por ejemplo, también puede ser una pregunta. O sea, pero lo cierto es que aquí los operadores de comparación van a funcionar bastante para hacer este tipo de estructuras. Entonces, tras la respuesta de estas estructuras, son las que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Entonces, en cualquiera de los casos, por ejemplo, si A es mayor a B, podríamos ejecutar instrucciones. Una instrucción es un proceso, ¿cierto? Entonces podríamos ejecutar, a ver, un proceso, ¿no? De repente que a se le sume un uno, ¿no? Y en el caso que no fuese así, es decir, sea A sea menor o igual a B, podríamos ejecutar otra instrucción que vendría por acá. Entonces acá de repente A es igual a A más 2, ¿no? Entonces, recuerden que esta es asignación, ¿no? No estamos todavía en el lenguaje. Esta es asignación. Ok.
Entonces, como ven, siempre hay una pregunta ante esta pregunta, dependiendo si es verdadero o es falso, se va a ejecutar una determinada instrucción, ¿ya? Ese es el concepto básico, esa es una estructura simple, ¿no? Ahora, pues ya pues más adelante vamos a hablar de estructuras múltiples, de condicionales múltiples, en el sentido que ante una pregunta puede seguir habiendo más preguntas, ¿no? En lugar de una operación, de repente viene otra pregunta más. Si es verdadero, se le sigue preguntando, ¿no? De repente si A es mayor a B, solamente quiere saber si A es mayor a B. O en todo caso, acá, a la vez que de repente quieres comparar que A su vez sea, eh, no sé, diferente de cero de repente. Diferente de cero. O esto podría ser nuestra primera comparación, ¿no? Para validar. Si A es diferente de cero, una vez que si efectivamente evalúas que es diferente de cero, empiezas a comparar que A sea mayor a B, ¿no? Entonces la secuencia va a ir así. Primero ejecuta la primera instrucción de comparación. En función a resultados va a tener dos, ¿no? O sea verdadero o sea falso. Si es verdadero, va a preguntar otra vez, ¿no? Y acá también puede tener la condición de verdadero o la condición de falso. Otra instrucción, ¿no? Acá va a depender ya de lo que se quiere hacer, pues, ¿no? A más 2 por ejemplo. Ya, entonces, lo cierto es que al final, al término de las instrucciones, si yo empiezo una condicional, esa condicional va a tener un único fin, que sería esta parte de acá. O sea, siempre va a tener que cerrar aquí, ¿no? Más allá de que por aquí, por la derecha, como se ve en la pantalla, pueden haber más preguntas y esto puede extenderse más todavía. No hay un límite, dependiendo de la lógica de que vayan a implementar. Pero lo cierto es que el inicio, siempre el inicio, la condicional inicial, debe ser la que cierre. ¿Ya? Claro que esta también tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Pero la condicional inicial siempre es la que debe cerrar. A nivel de pseudocódigo más o menos se arma así, ¿no? Uy, lo borré. Ya, pero vamos a ver, a seguir revisando la teoría. Entonces, la estructura selectiva simple les decía que solamente es una pregunta, ¿no? O verdadero o falso. Evalúa una expresión lógica, la condición si es verdadera, ejecuta una determinada instrucción o instrucciones. Y el pseudocódigo quedaría así, ¿no? Si esta expresión lógica, entonces, ya, vamos a hacer eso. Ya, algo sencillo. Primero una condicional, luego las instrucciones cuando es verdadero y la instrucción cuando es falso. ¿Ok? Entonces voy a tener definido previamente dos números de pronto acá. ¿Ya? A le voy a asignar un valor. 4. Ya B le asigno un valor que sería 5. ¿Ya? Ahí tengo dos variables. Ya saben que primero tendría que definirlas, ¿no? Pero el PSIN todavía me acepta de esa manera, ¿ya? Están como enteros, ¿no? Definir como entero las variables. Por orden lo voy a hacer, ¿ya? A ver. Definir A, B como entero. ¿Ok? Ahí están mis dos variables. Ya tienen valores asignados mis variables. Ahora mi comparación sería para ver si A es mayor a B. Si A es mayor a B,
Entonces le digo que escriba. Acá más bien ya no quiero un proceso, sino una salida voy a requerir, ¿ya? Se lo voy a suprimir. Una salida. Ya. La instrucción sería una salida. Si A es mayor a B, escribir A es mayor a B. Ya. Y si no, en este caso, que escribe el programa, B es menor o igual que A, ¿no? Puede ser esos dos. Ahora, si yo quiero saber si es menor o exactamente igual, tendría que hacer otra comparación acá, ¿no? Preguntar otra vez. Pero por ahora, como estoy en simple, lo dejo ahí. Ya. La simple tan solo es o verdadero o es falso. En función de eso, ejecuta la instrucción. A ver, entonces ahí está, esto sería el pseudocódigo, ¿no? Dos veces he puesto el escribir. Estos efectos del PCI nada más. Ya. Entonces lo que les decía, ¿no? A ver, vamos comparando con a la vez vamos comparando con el diagrama de flujo para ver cómo se está moviendo, ¿ya? Ya, fíjense acá, ¿no? Que si al haber declarado dos variables, a, b como entero, empieza a hacer la pregunta, esto de acá, si a es mayor a b, entonces fíjense que ese sí, ¿no? Pregunta si a es mayor a b, entonces escribe el número b. Esto sería ya en pseudocódigo, ¿no? Y si no, el si no tendría la característica del falso, ¿no? De esto. Y si no, o sea, siempre va a preguntar por el verdadero, en otras palabras. Siempre va a preguntar por el verdadero. Si A es mayor a B, o sea, es sobre sobre el primer punto, ¿no? En todo caso, también dependería de la pregunta. Pero acá está preguntando, por eso, si A es mayor a B, siempre va a evaluar esta situación, ¿no? A es mayor a B. Y si no es el caso, se va a ir por el otro lado, si no, y escribe B es menor o igual que A. Y lo que les decía, finaliza, ¿no? Si yo abro un sí, finalizo ese fin de sí. Esa es la estructura básica. Muy bien. Entonces, eso es lo que se ve acá, ¿no? Si la expresión lógica, entonces hace esto. Y si no, va a ser la otra instrucción. A ver. Sea, de frente ya hemos visto la doble, ¿no? Cuando sale por los dos caminos. Sí, hace una expresión, si no, hace la otra. Ya. A ver, entonces vamos a ver ya a nivel de sintaxis del C++. Para el C++ ese sí se va a transformar en if, que es en la mayoría de lenguajes funciona de esa manera. Ya, if, sí, es expresión lógica, abro paréntesis, hace la instrucción del sí, ¿no? O si no, hace la instrucción del falso. Y cierro este sí, ¿no? Este es el inicio de este sí y este es el fin de este sí, ¿ok? A esto ya se le llama estructuras anidadas, lo que les estaba comentando. Puedo hacer más preguntas dentro de las preguntas iniciales, ¿no? Y así esto puede ir creciendo. Eso se le llama estructuras anidadas. A ver, vamos a un caso práctico.
Dados dos números enteros diferentes, devolver el número mayor. Acá dice, para la solución de este problema se requiere que el usuario ingrese dos números enteros diferentes, luego que el sistema realice el proceso para devolver el número mayor. En la etapa del análisis, ¿no? Lo que se requiere es que el usuario ingrese dos números, luego compare, ¿no? Si obviamente son dos números diferentes, todavía no estamos hablando de igualdades, para poder hacer el caso, explicar el caso que estamos tratando sobre estructuras dobles, ¿no? Si n es mayor a n2, n1 entonces sería el mayor, obviamente, ¿no? Pero si fuese al revés, que n2 fuera mayor que n1, entonces n2 sería el mayor. Eso sería la forma de expresarlo. En la entrada dijimos que el usuario va a ingresar dos números diferentes y en la salida debe votar o el programa debe mostrar el número mayor. A ver, vamos a armar esto en el diagrama de flujo. A ver, aprovechamos este ejercicio, ¿ya? Entonces, dos números, vamos a definirlo como entero, pero ahora esto tiene que ser ingresado por el usuario, nos dice, ¿no? Entonces acá, de todas maneras, debe haber un mensaje, escribir, ingrese primer número, ¿no? Ingrese primer número. Y esto lo capturamos en la variable A, lo mismo, escribir, ingrese segundo número. Y esto lo capturamos en la variable B. Esto ya no lo vamos a requerir. ¿Ya? Ahora acá compararía, ¿no? Si A es mayor a B, ¿no? Eso sería un primer caso. Si A es mayor a B, ¿qué pasa? Entonces vamos a asignar una variable más acá, que se llama may, de mayor. Vamos a asignarle a esa variable, también como entero, ¿no? Entonces acá sí voy a hacer una operación. Esto todavía, ni esto. Entonces lo que voy a hacer, si A es mayor a B, a la variable my le voy a asignar la letra A, ¿no? Y si no fuese así, como son diferentes, el problema me dice que son diferentes, o sea, no hay una condición de igualdad, entonces en su defecto, aquí el my va a ser la letra B, ¿ya? Hasta ahí tendría esa condición. Ahora, podría ser con una simple o una doble. Acá estoy utilizando una, una doble, ¿ya? Pero también podría ser de otra manera, tan solo con el sí. A ver, acá me está manejando solo con el doble. Ya, en el pseudocódigo les explico eso, ¿ya? Entonces vamos a mantener la doble, que acá sería, uy, se cerró.
Vamos a escribirlo, ¿ya? Definir a b como entero y también la variable my. Estos los voy a capturar. Ingrese el primer número. Ingrese el segundo número. Y esto lo voy a capturar en la variable a. Diferente a la variable a, ¿no? Leer a. Y acá leer en b. Listo, ya tengo las dos variables capturadas. Ahora sí, la pregunta, ¿no? Ah, vamos a ver si soporta el PCInt, ¿ya? Si A es mayor a B, entonces escribir A es mayor a B. Un momento, por favor. Ya. A ver, si A es mayor a B, entonces vamos a hacer la asignación, ¿no? My se le asigna la letra A. Pero acá en este caso no voy a agregarle un si no, lo que les decía. Voy a hacer una condicional simple y más bien me voy a apoyar de otro sí, ¿ya? Si B es mayor, o perdón, A es menor a B, entonces el my sería la letra B, ¿no? Fíjense que acá hay dos condiciones, pero simplemente evalúa la condición verdadera, ¿ya? Y después se salta a evaluar otro sí. Si A es mayor a B, entonces A es asignado en my y termina el sí, ¿no? Y como es secuencial, esto sigue saltando, ¿no? Ejecuta línea 7, línea 8, línea 9, se va a línea 10 que está vacío, línea 11. Si A es mayor a B o menor a B, entonces el my toma el valor de B. Entonces aquí, finalmente, en la salida, a ver, como estábamos definiendo nuestro orden, esto sería las variables, esto serían las entradas, el proceso y finalmente nos falta la salida, ¿no? Entonces, variables, entrada, proceso, salida. En la salida sería escribir el número mayor es, y aquí imprimimos la variable my, ¿no? La variable my. Muy bien, esto debería funcionar. Ahora vamos a ver a nivel del diagrama cómo lo ha hecho. Ahí está. Entonces, en la condicional, lo único que hace en este caso el PCI, no le pone nada, ¿no? En el falso, solamente evalúa los valores verdaderos. Ya, solamente verdaderos. Esto en un diagrama debería pasar de esta forma, ¿no? El verdadero venirse por acá de repente
de frente pasa, solo que el falso pasa a la siguiente instrucción, ¿ya? Entonces, pero esto sería el simple, no preguntamos por este falso, simplemente evaluamos la condición verdadera y vamos a seguir preguntando y podemos seguir preguntando más, ¿no? Más veces, ¿ok? Inclusive acá podríamos aumentarle, ¿qué pasa si son iguales? ¿No? ¿Qué pasa si son iguales? Acá si A es mayor a B, entonces es asignado, A es menor a B, entonces es asignado. Pero ¿qué pasa si ingresa dos números iguales? A ver, vamos a hacer esa condición. Si A es igual a B, entonces ahí ya no se va a ver asignado, ya no se va a ver asignado a la variable mayor, sino, em, digamos, podríamos tener otra condición, ¿no? De repente que le bote un mensaje que ambos números son iguales, pero en la salida ya no habría un número mayor, ¿no? Acá ya tendría que ser otra condición de repente para evitar que esto se imprima. O en todo caso, puedo implementar también una salida en cada uno de ellos, pero el detalle va a ser de, a ver, ¿cómo haríamos esto? 13, 13. Acá imprimiríamos simplemente si fuese mayor. Si en el caso que no fuese así, imprime esto, ¿ya? Solo acá, pero el detalle es que si lo imprimimos acá, de todas maneras esto va a seguir imprimiendo, ¿no? Tendríamos que tener una condicional. Es por eso que ahí ayuda mucho las condicionales, dobles, ¿no? Ya. Por ahora lo vamos a dejar ahí, ¿ya? A ver, vamos a ver acá la ejecución de este código. El nivel de resultado, ¿no? A ver, primer número sería 10. Segundo número, no sé, 12. A10, B12. Entonces el mayor sería B, ¿no? 12. Primer número 10, segundo número 12. El mayor número es 12. Eso implementándolo en dep, ya, numeral, include y ¿no? Using namespace std int main, la función principal, ¿no? Ya. Y ya les dije, como es un entero, por convención solo hay que ponerle return 0. Aquí haría el ingreso de los dos números. Definir primero, ¿no? Un int a, el b y el my. Ok, ahora la captura de datos, esto sería la entrada, ¿no? La definición de variables. La entrada, cout, ingrese primer número y esta lectura lo va a capturar en A, ¿no? Y lo mismo para el segundo número y esto lo va a capturar en B. ¿Ok?
Ya tengo la entrada. Ahora el proceso sería preguntarle, ¿no? La condicional. Sí. A ver, siempre con mi diagrama para que me ayude, para que entiendan esto de acá. Ya hice estos dos, ya capturé. Ahora esto, ¿no? Si A es mayor a B, me lo voy a poner así, ¿ya? Ya. Si A es mayor a B, ya, ahí preguntaría. Si A es mayor a B, en este caso la condición tiene que ir entre paréntesis. Acá la instrucción sería entonces el siguiente salto de línea, que la variable my se le asigna el valor de A, ¿cierto? Y aquí otra vez el if. Si A es menor a B, el paréntesis funciona como si fuera el entonces, ¿ya? Entonces, ya no va a punto y coma, ojo acá, en el if sí no va a punto y coma, pero sí en la asignación. Acá la variable my se le asignaría la B, ¿ok? Y por último, en la salida, cout y el número mayor es, ¿no? Y ahí imprimimos la variable, que en este caso ya vimos también que es a través de esta sentencia, ¿no? Esta sentencia, y ahí le pasamos la variable my, punto y coma, ¿ok? Entonces, eso sería, a ver, vamos a imprimir. Pero fíjense acá, esto es lo interesante, ¿no? La condicional en la sintaxis del C++ iría de esta manera, con el paréntesis. En otros lenguajes se van a dar cuenta que se utiliza también la palabra then, no luego, pero aquí en este caso del C++ solamente es con el paréntesis, ¿ya? Si sucede esto, se hace esta instrucción, sí, ¿no? Y cada rato puedo ir preguntando, y sí, y sí, y sí, ¿ya? A ver, ejecutamos. Esta es la condicional simple. Pues acá ingrese primer número. Sin. Mira, lo que acaba de suceder, jóvenes, a eso se llama, o sea, habíamos comentado que el C++ es un lenguaje bastante estricto, ¿no? Y esto se llama case sensitive. El case sensitive es que si es que es con mayúscula, es con mayúscula, y si es con minúscula, es con minúscula, no podemos mezclarlas, ¿ya? O sea, acá para el C++ no es indistinto el uso de las mayúsculas con las Tengo que minúsculas, aceptar. todo tiene que ser en minúscula, ¿ya? Eso se llama Es que case sensitive. hay huevo. Ok, solamente será el error. Ingrese primer número, 10, Nada más, ¿no? Huevo nada más. 12. El número mayor es 12, ¿no? Si está ejecutando correctamente.
Pero ahora esto podríamos resumirlo, y así como les digo, ¿no? Podemos seguir aumentando if, diferentes condiciones, ¿ya? Para evaluar más situaciones. Lo puedo resumir en una sola, ¿no? Como habíamos visto con la múltiple. Es decir, que esto se vaya aquí y ya prescindiría de esto porque va a ser su contrario, pues. Si no es A es mayor a B, en su defecto A puede ser menor o igual, ¿cierto? Entonces con eso me ahorro código y ahora quedaría de la siguiente manera, ¿no? Ahora sería un entonces y luego un si no, pero dentro de la misma, ya no si, sí, sino ahora utilizar un entonces, ¿no? Para irme por el otro camino. Eso sería la doble. En este caso, acá se aumentaría, en vez del if, simplemente el else. Y el else ya no se pone la condición porque se evalúa, ¿no? A ver, si A es mayor a B, si A es mayor a B, cuando es verdadero, se haría esa asignación, ¿no? Que el mayor tome el valor de A. Y si fuese la otra condición, entonces se pone un else. Else mayor es igual a B. ¿Ya? A ver, vamos a ver si es que está correcto la sintaxis. 10, 12, el número mayor es 12. Sigue, sigue el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, la primera es la simple, cuando no hace uso del else, de la salida por el otro, por el lado falso, sino se va solo por el lado verdadero, ¿no? Y la doble es cuando sí hace uso de la salida por el camino falso, que sería el else, ¿ya? A ver, ambos ejercicios trasládenlo al lenguaje Python. Tienen 10 minutos para hacerlo y pregunta cualquiera, ¿ya? Tanto la simple como en la doble, ¿ya? Deben tener dos programitas. 8:57, estoy haciendo la revisión.